por ti. Poderoso Dios, reprendemos toda sordera espiritual. Reprendemos todo lo que es tuyo en el nombre de Jesús. Libre al cielo, Padre. Y a continuación tú nos irás ministrando. Poderoso Dios. Te amo, Espíritu Santo, te amo. Te amo porque tú me amaste primero, Señor. Digno de toda adoración. Digno de toda oración. Así con este espíritu, con esta atmósfera, vamos a recibir la palabra en esta hora. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, iglesia. De verdad, apláudale a Él. Estamos acá porque Él lo hizo posible. Dele gracias, que apláudale, dele gloria. El Señor te continúa bendiciendo en esta mañana, iglesia. Damos gracias a los músicos, pueden tomar sus lugares. Tome su asiento, iglesia. ¿Cuántos están felices en este día? De verdad. ¿Sabe que cuando el Señor nos incomoda, produce una molestia en nuestras vidas? ¿Sí? Hay veces que el Señor nos pide y nos demanda hacer cosas que no nos gustan. Es la verdad, amada iglesia. Saben que están faltando muchos hermanos y que podamos orar por ellos. Cuando estemos orando, presentar sus vidas. Como el hermano Mena, sé que está de viaje. El hermano Alfonso está de viaje. Algunos hermanos que usted sabe, pero hay hermanos que deberían estar en esta mañana y no están. Saben que no es fácil venir a la iglesia, porque está en un lugar alto. La Biblia habla de que el monte de Sión, y hay que esforzarse muchas veces para llegar a la iglesia. No es fácil, pero usted es un vencedor. Usted es una vencedora. ¿Cuánto quiere ir a la palabra de Dios en esta mañana? Abra en el libro de San Lucas, el Evangelio según San Lucas. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Yo agradezco a Dios en este día por la oportunidad, una vez más, que me da de compartir su palabra. Yo no sé ustedes que predican, los que hablan la palabra del Señor. Para mí es un privilegio, es una honra. ¿Sí? Hoy quiero hablarles en muy poco tiempo. Desde ya les digo, no voy a hacer servicio de altar, ¿sí? No vamos a hacer dos ministraciones porque Dios es orden, ¿sí? Voy a entregar la palabra, voy a compartir la palabra con ustedes. Después se va a hacer lo que siempre todos los meses hacemos, que es participar de la cena del Señor, y después vendrá la administración. ¿Qué les parece? Normalmente se hace la administración de la cena y después la palabra y después la predicación, pero Dios lo quiere así en esta mañana. Quiero hablarles, amada iglesia, de cosas que usted sabe, que usted conoce, pero muchas veces el saber, el conocerla, no quiere decir que la estemos haciendo, la estemos viviendo. Sabe que acá podemos cantar, celebrar, y no quiere decir que estemos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Porque el mundo celebra, el mundo salta, el mundo grita, el mundo hace muchas cosas. Por eso tenemos que examinarnos, y más en un día como hoy, un día tan importante que vamos a estar participando, donde la palabra del Señor nos dice que nos examinemos, que nos miremos para adentro. Si estamos dispuestos a dejar esas cosas que a Dios no le agradan y poder participar del cuerpo y de la sangre que representa el pan y el vino, o el fruto de la vid. Está en el libro de San Lucas. Yo le voy a decir que usted se quede en el capítulo 4. Quiero hablarle de Jesús, amada iglesia. Qué hermoso es hablar de Jesús, al cual usted y yo conocemos, o estamos conociendo. No sé si en la vida cristiana alcanzaremos a conocerlo en toda su dimensión. Yo creo que no.
Porque la Biblia me habla, me da algunas pautas de que algún día le conoceremos tal cual es. Él se va a revelar a nuestras vidas conforme le busquemos, pero conforme podamos resistir, soportar. Usted conoce historias bíblicas como la de Moisés, que vio la espalda del Señor y tuvo que ser puesto en una roca y tapado por la mano misma del Señor. Hay muchas historias bíblicas, pero yo quiero hablarle de Jesús y del Espíritu Santo. Y quiero ir al principio, quiero ir desde el comienzo. Usted que desee en San Lucas capítulo 4. Esto ponía el Señor en mi corazón, amada iglesia. La palabra del Señor dice que un ángel llamado Gabriel un día fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y allí visitó a una virgen que estaba desposada con un varón llamado José, de la casa de David. ¿No saben qué poner? Perfecto, déjenlo así. Yo quiero que escuche la palabra. Y dice que aquella mujer era virgen y se llamaba María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Mas cuando ella vio al ángel, se turbó por sus palabras y meditaba en la salutación que le había hecho. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado delante de Dios gracia, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Aquellos que son lectores de la Biblia ya están leyendo y están mirando dónde está la lectura bíblica que estoy haciendo. Amada iglesia, en estos tiempos más que nunca tenemos que ser lectores de la palabra de Dios y orar en el Espíritu Santo. ¿Por qué desde el comienzo? Para que podamos entender la obra maravillosa que Jesucristo vino a hacer en el mundo entero y en cada una de nuestras vidas. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque tendrás, y ese nombre será un nombre excelso, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá dentro de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Cuánto conocen estas cosas? Usted en su vida cristiana sabe de estas cosas, de lo que la palabra del Señor relata. Y llegó un día y una hora, y dice el nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que hubo una ley, un edicto de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, y José y María fueron a ese lugar. Y José subió a Galilea, porque era de Nazaret, de Judea, con María su mujer, la cual estaba encinta. Esto me enseña la palabra, las Escrituras. Y aconteció que estando allí, cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a un hijo primogénito. Diga conmigo: primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para él o para ellos en el mesón. Usted conoce estas historias de la escuela dominical, de muchas maneras Dios hablando al mundo. Dice que había ángeles, había pastores en el campo. Y a mí me llamó la atención por qué el Señor se le revela a los pastores, porque era una figura de lo que el Señor iba a hacer como nuestro pastor, pastoreando ovejas. Jesús, el buen pastor, trayendo un mensaje y teniendo un rebaño para sí. Cuando entendemos esto, si usted me dice que no, le levanta la mano y yo lo explico. Somos entendidos de estas cosas. Y dice que allí vieron ángeles, huestes alabando y adorando a Dios, diciendo: nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y el ángel le habla a los pastores y le dice: esto le va a servir como una señal, porque ha nacido el escogido, el ungido de Dios. Y vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, en un establo.
porque no había lugar para él. En el lugar importante, en el lugar cómodo. Esto tiene que ver para muchos que no siguen el ejemplo del Maestro. En medio de comodidades, en medio de lujos. Para él me dice y me enseña la palabra que no hubo esas cosas. Y Jesús es el modelo por excelencia, amada iglesia. Y María guardaba todas estas cosas en el corazón, meditándolas sola y en su corazón, dice la palabra. Presentando, cumplidos los 8 días para anunciar y circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como le había sido dado por el ángel. Jesús fue llevado por sus papás, José y María, al templo. Después de 40 días, 33 días tenía que estar María purificándose, porque fue varón. Porque si hubiese sido mujer, hubiese sido el doble, hubiesen sido 80 días para presentarse delante del templo. Lo importante es que acá comenzamos a ver lo que tenemos que hacer como papás cristianos. ¿Qué es lo que estamos haciendo como papás cristianos? Yo ya tengo hijas grandes y lo he aplicado en su momento. Pero María y José son el modelo a seguir. Dice que ellos subían, escuchen lo que dice la palabra, después de haberlo presentado. Pasaron 40 días de la purificación. Es importante la purificación, amada iglesia. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, porque el Señor quiere de nuestras vidas que nos purifiquemos, que nos santifiquemos, porque Dios es santo. Y más todavía cuando ministramos las cosas del Señor. Dice que el niño crecía y se fortalecía, y era lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. No sé qué hacemos con nuestros hijos, amada iglesia. Dice que la palabra me enseña que Jesús con 12 años se sentaba y enseñaba y hablaba con los sacerdotes. Que cuando tuvo 12 años se perdió en el templo, y los padres, dice la palabra, que se preocuparon, que cuando lo encontraron, él mismo le dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Saben qué satisfacción es para un padre después de haber enseñado a sus hijos? Y la palabra me dice que Jesús se sujetaba a sus padres. Dice, mas ellos no entendían las palabras que Jesús les hablaba todavía. Pero Jesús estaba sujeto a ellos. Y María seguía guardando todas esas cosas en su corazón. Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Ese niño, ese pequeño que nació en un pesebre, rodeado de animalitos, viniendo los pastores, comenzó a crecer, pero los padres tenían una responsabilidad. Y eso se puede aplicar, pastor, amados líderes, iglesia, a los nuevos convertidos, a las personas nuevas que recién comienzan en el Señor. Nosotros como María y José debemos cuidarlos, debemos darle lo mejor, debemos enseñarle el camino correcto a seguir. Miren lo que sigue diciendo las Escrituras, desde el versículo del capítulo 2, 52, a el capítulo 3, verso 21, pasaron 30 años. 30 años que la Biblia muy poco habla de qué hizo en esos tiempos Jesús. Pero mire lo maravilloso que dice aquí la palabra del Señor en San Lucas 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Dios estaba preparando y había preparado el camino de Jesucristo. No sé cuántos de nosotros entendemos estas cosas como iglesia. La tarea que tenemos que hacer de preparar el camino y llevar el nuevo mensaje de salvación que Dios ha traído a la humanidad, amada iglesia. Mire, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. La Biblia no me relata que fueron a buscarlo a Jesús, sino que Jesús había sido enseñado, había sido adoctrinado y llegado a una edad, a un tiempo del cumplimiento del Señor en su vida, Él comenzó a caminar hacia donde tenía que ir. Y miren lo que dice la palabra que sucedió. Orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal como paloma.
Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese mismo Espíritu Santo que más adelante podemos ver que el mismo Jesús le dice al pueblo, a sus seguidores, a los discípulos: es necesario, a ustedes les conviene que yo me vaya para que Él venga sobre ustedes. Es el mismo Espíritu Santo que está en nuestras vidas, que debemos cuidar, que debemos amar, que debemos defender, que no debemos entristecerlo y que debemos cuidarlo y apasionadamente servirle al Señor. ¿Saben que el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras, como agua que refresca? La palabra dice que de su interior, del que cree en el Señor, correrán como ríos de agua viva. Si no está pasando eso en nuestras vidas, deberíamos meditar, deberíamos pensar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. El árbol, por los frutos que damos, se conoce. Y acá la palabra del Señor me dice que dentro de mi ser tiene que correr como ríos de agua viva, porque Jesús lo dijo. Nuestra hermana Susana dice que nos compartía el otro día que como el fuego purifica, como es limpiada la plata, así son limpiadas nuestras vidas por el Señor, para que le sirvamos. El viento es representado del Espíritu Santo, que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. La palabra dice: así son todos los que son nacidos del Espíritu. Creemos, confiamos y sabemos, porque este camino es por fe. ¿Cuántos creen que vamos a ir un día al cielo? Y que lo que comenzó un día Jesús lo va a terminar en nuestras vidas. Esa tiene que ser nuestra esperanza. El Espíritu Santo como paloma, lo vimos, lo acabé de leer, y descendió sobre él como paloma. El capítulo 4, vaya avanzando ya conmigo, es donde yo estoy queriendo llegar. Jesús lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo: Jesús lleno del Espíritu Santo. Se necesita. Él fue el modelo. Él fue el que dijo: de esta manera se debe hacer. Les dijo y les enseñó a sus discípulos y a todos los que iban a creer en Él. No hay otra manera, amada iglesia. Dice: Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán después de haber sido bautizado y fue llevado por el Espíritu Santo, ¿sí?, al desierto. Nuestras vidas, después de haber sido llenos del Espíritu Santo, van a ser probadas, y van a ser probadas a fuego, amada iglesia. Miren lo que dice acá: por 40 días Jesús era tentado por el diablo. El diablo mismo se encargó de hacer la tarea, no encomendó a nadie más. Muchas veces nosotros somos tentados, somos atribulados, somos sacudidos por circunstancias, y son demonios, son huestes de maldad que se levantan, que el enemigo nos manda y nos atormentan. Pero tenemos que entender que hay autoridad en nuestras vidas para reprender toda obra de las tinieblas en el poder del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: y recibiréis poder cuando hubiere venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, para reprender todas esas cosas, porque somos hijos de Dios. Escuchen. Dice: pasado unos días tuvo hambre. Entonces el diablo le dice: si eres hijo de Dios. Usted conoce esta historia más que yo. En su identidad. El enemigo te va a atacar en tu identidad. El enemigo conoce tus debilidades, pero también sabe de tus fortalezas. Sabe dónde eres fuerte. Y si tú te haces fuerte donde Dios quiere que seas fuerte, y que seas débil donde Dios quiere que seas débil, pero en Él, diga el débil: fuerte soy. El diablo saldrá avergonzado, saldrá derrotado de delante de nosotros. Usted conoce la historia. Le dice, lo tienta de diferentes maneras, pero no pudo. Mire lo que dice en el versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda esta tentación, se apartó de él, pero por un tiempo. Él va a insistir, por eso nuestra vida tiene que ser de constante consagración. Yo no puedo decir hoy lo leo la palabra, lo voy a hacer mañana, o lo leo a la noche y ya me olvidé. Y pasan los días y dejo de leer la palabra, dejo de orar, dejo de congregarme, dejo de predicar, dejo de hablar a las personas. ¿Por qué comencé desde el principio, amada iglesia? Porque todos tuvimos un principio en el Señor. Todos hemos nacido en el Señor. Y no ha sido fácil.
y hemos pasado pruebas, luchas, dificultades, pero vamos creciendo. Si estamos aquí, por eso les decía, somos vencedores. Es más, somos más que vencedores. ¿Quién es una persona más que vencedor? El que venció, el que se esforzó, llegó a la meta, recibió el premio, viene y te lo entrega. Te dice, Nico, te lo entrego. Vos eres un más que vencedor, porque no hiciste nada y tenés el premio en tu mano. Eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Somos más que vencedores. Pero el enemigo comienza a entretejer y hacer las cosas que él sabe hacer muy bien y nos quita la mirada de Cristo. Y es ahí donde fallamos. Jesús comenzó a levantarse en el poder del Espíritu Santo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se comenzó a difundir toda su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba ¿dónde? En la sinagoga de ellos. Y era glorificado por todos. Jesús comenzó a hablar en los templos. Jesús comenzó donde tienen que ser las cosas desde el principio. Donde estaba la religión que no es mala. Una religión, cuando uno que estudia va y ve que es la religión, no es mala. Lo que pasa es que los sacerdotes de ese tiempo hicieron que fuera así. Por eso Jesús comenzó a hablarles a ellos. Y escuchen. Vino a Nazaret como donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy, después de 2000 años, ¿cuándo podemos decir: el Espíritu del Señor está sobre mí? ¿Por cuánto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres? ¿A cuánto nos ha ungido el Señor para dar buenas noticias, buenas nuevas de salvación a los pobres? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque ellos serán saciados, dice la palabra. Esta responsabilidad tenemos como iglesia. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuándo estamos siendo usados para sanar a los quebrantados de corazón? Jesús es el camino, Jesús es el modelo a seguir, amada iglesia. Si yo digo que soy cristiano, que amo a Dios, que sirvo a Dios y no estoy haciendo estas cosas que Él enseñó. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuándo estamos haciendo eso, amada iglesia? Seamos sinceros. Discúlpeme, salgo, está haciendo calor. A pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos. Ciegos espirituales. Ciegos como estábamos nosotros, no sabiendo a dónde ir, camino al infierno, camino a la muerte eterna. Pero alguien un día obedeció lo que el Señor estaba enseñando en su palabra, y hoy estamos aquí. Y hoy podemos decir que somos siervos y siervas, escogidos por Dios. Amada iglesia, no dejemos de hacer esta tarea. El Señor dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Yo debo comenzar en mi entorno. Si quiero ir a las naciones un día, Dios va a recompensar, porque Él honra a los que le honran. No sé qué visión estamos teniendo como iglesia. No estoy hablando a un individuo en particular, sino como iglesia. Escuche. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Aquellos que estábamos en cárceles sabemos de estas cosas. El diablo nos llevaba de un lado a otro haciendo con nosotros lo que queríamos. Pero hoy en el Señor muchas veces estamos muy cómodos. Nos olvidamos de lo que estábamos padeciendo. Pero alguien un día vino y nos habló y le creímos a Dios. Y hoy nuestra vida cambió. ¿No deberíamos hacer lo mismo nosotros todos los días, cada día de nuestra vida? No dejar pasar un solo día sin hablar con alguien, sin abrazarlo. No importa que tenga olor, no importa cómo esté, abrazarlo y decirle: Jesús te ama. Este es el ejemplo que yo veo de Jesucristo. Y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio a los ministros y se sentó, y a los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, de vosotros.
y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se hace y has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra, en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas, y acá viene la palabra dura, acá comienza la confrontación, porque era un pueblo que no tenía fe. Estaba mirando al hijo del carpintero, estaba mirando a Jesús como hombre, no estaba viendo. Dicen: sí, sabemos, pero haz acá para que creamos. Y Jesús no hizo eso. Jesús comenzó con la palabra del Señor a confrontar, y es ahí donde comenzamos a tener problemas. Escuche lo que dice: en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Si usted conoce esta historia, va a ser mucho más sencillo que la entienda. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Comenzó a confrontar a los religiosos que estaban ahí, escuchándolo después de lo que él había leído, que había sido escogido, que había sido enviado por el Padre, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Y la atmósfera comenzó a cambiar, porque la palabra hace que eso se produzca. Como comunidad y como persona, como individuo, yo personalmente. Y comenzó siguiendo Jesús diciendo con la Biblia, con la palabra: muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Jesús con la palabra comenzó a confrontarlo, ellos que decían, que conocían, que sabían, que estudiaban la palabra, las escrituras, no sabían ver quién estaba delante de ellos. Una postura es esta, una postura orgullosa, una postura soberbia. Pero la postura de aquella mujer en el pozo de Jacob, aquella samaritana, fue totalmente diferente. Y Jesús obró de una manera distinta con ella. Todo va a depender de cómo nosotros queramos recibir a Jesús. Ese que nació en un pesebre, que nos mostró un ejemplo a seguir, bautizándonos, entrando en escena a hacer lo que el Padre le había enviado. Él no vino a hacer lo que Él quería, Él vino a cumplir lo que el Padre anhelaba en el corazón. Y al oír estas cosas, los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué se llenaron de ira, de enojo? Si usted lee esto, ¿qué pasa en su vida? ¿Se molesta? ¿Sucede algo? Ellos eran entendidos de las cosas que Jesús les estaba hablando. Por eso es importante, amada iglesia, al momento de la palabra, de la administración, con el Espíritu Santo escudriñar todas las cosas. Jesús les habló esas cosas y cambió la atmósfera. De los que estaban escuchando ya deseaban, dice acá la palabra, no lo digo yo. Escuchen. Y levantándose, se llenaron de ira primeramente, levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para empujarlo. Mas él pasó por medio de ellos y se fue con autoridad. Porque no era el tiempo que venía la confrontación. Por mucho tiempo, por muchos años, desde él hasta el último profeta, antes de Juan, su primo, que fue muerto por preparar el camino de Jesús. Pasaron 400 años de silencio. Y yo creo que Dios no quiere más esas cosas para la humanidad. Es más, la Biblia no relata más silencio que esos. Y se admiraban de la doctrina, de la enseñanza, que era con autoridad. Y en ese momento dice que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos. Alguien se manifestó, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. No te conozco quién eres. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. El espíritu pudo ver, ese espíritu inmundo pudo entender quién era y no quería tener nada con Jesús. Pero los hombres que escucharon la palabra no pudieron darse cuenta de que era el escogido, el ungido, en ese día, en esa hora de la historia de la humanidad.
que le estaba hablando, por no estar en el espíritu, con la disposición correcta. Jesús lo reprendió y le dijo: cállate, sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de él, salió y no le hizo daño alguno. Yo voy a terminar con esto, amada iglesia. Hay mucho más. Este es el comienzo del ministerio, del ejemplo que tenemos en el Señor Jesús. Hemos dejado de servir apasionadamente. Nos hemos enredado en la vida cotidiana, con problemas, con dificultades, con luchas, que en el colegio, en el trabajo, con los quehaceres. Marta, Marta, afanada estás y turbada, y Marta es una parte de la iglesia, el tipo de la iglesia. Pero María escogió la mejor parte, la de estar a los pies, la de estar en la presencia del Señor, de darle a Él el primer lugar. Y que en nuestra vida se vea el fruto apacible, el fruto que otros puedan comer en nuestras vidas. Jesús sale de esa situación, va a la casa de Pedro. Allí estaba la suegra, cuenta la historia, que tenía fiebre. Usted sabe, la sanó. Y esa fiebre se fue y ella se levantó y le servía. ¿A cuánto nos ha sanado Dios, amada iglesia? ¿Cuántos pueden decir: yo estaba como esa mujer, que no sé ni cómo se llamaba, y Jesús me sanó? Puede ser físicamente, pero puede ser en el corazón, en los sentimientos. Puede ser espiritualmente. Estaba quebrada, iba al infierno mi vida, mi alma, y Él me sanó. Él me libertó, Él me perdonó. ¿Qué debo hacer? Y le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos en diversas enfermedades los traían a Él. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Por qué hemos dejado de orar, amada iglesia? ¿Por qué tiene que ser el pastor, los líderes, los obreros? Si el Señor nos da esa autoridad para cada uno de sus hijos. No está relegado solamente para unos pocos, sino para todos los que crean. ¿Por qué no tienes la autoridad de orar por alguien y no decirle: vamos a hablar con mi pastor, voy a coordinar una cita con mi líder, y decirle: ¿cuál es tu problema? Muchas veces no querrán escucharte. No te preocupes, tú haz lo que tienes que hacer. Yo no sé usted, pero yo, donde Dios me ha colocado, tengo luchas de diferentes maneras. Y el enemigo quiere avergonzarme muchas veces, pero hay victoria en el nombre de Jesús. Yo no me amedrento, mis amados hermanos. Y como siempre les digo, yo le creo a la palabra. Hace unos días vi una persona que tenía todo infestada la boca, hinchada la cara. Obviamente, en caminos que ni usted ni yo nos imaginamos. Y en el medio de la calle, literalmente, le dije: ¿tú crees que Dios puede sanarte eso? Pero muchas veces Dios ha obrado por la fe del otro, no por la fe de la persona en cuestión. Y le dije: déjame orar por ti. Y pasaron 3 días. Y su cara estaba deshinchada, no había más pus. Y yo venía para la iglesia y le dije: Dios te respondió. Vamos a la iglesia. Dice: no, agradece tú. Pasaron unos días y otra vez está con la misma cuestión. Jamás. Dios nos llama con amor, amada iglesia, pero también nos llama con dolor para saber y ver qué es lo que hacemos. Hay una persona que salió de estar preso hace poco, que estuvo preso, que yo lo conozco, y cada vez que lo veo le digo: Dios te bendiga, y lo abrazo. Y el otro día no aguantó más y me dijo: vos siempre me decís lo mismo, y te lo voy a seguir diciendo hasta que tú lo creas y que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida. Aunque yo no vea, yo le creo a Dios, amada iglesia. Esa es la tarea que tenemos que hacer. La palabra dice que al ponerse el sol había muchos enfermos, y hay enfermos espirituales, físicos, pero Jesús ponía las manos sobre ellos y eran sanados. También salían demonios de muchos de ellos, dando voz y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Los demonios decían eso, pero Él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera y se quedara con ellos.
Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque para esto he venido y he sido enviado. Y predicaba también en la sinagoga de Galilea. Agarra la palabra de Dios, escudriñala cada día, llévala en la mochila, llévala en tu cartera, donde vas, y úsala. Predica el Evangelio. ¿Sabe lo que a mí me anima y me alienta? Que un día el Señor va a llamar a su presencia y Él lo dará conforme a lo que merezcamos. Hay un texto que a mí me apasiona y se los quiero regalar. Dice: después de esto yo miré, y aquí había una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de todos los tribus y de todos los pueblos y de todas las lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en sus manos. Toda la gente que el pueblo del Señor obedeció e hizo la tarea, y las personas que, como usted y yo, hemos sido salvados de la ira venidera. Y estas personas, con las palmas en las manos y vestidos de ropas blancas, clamaban a la grande voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Cuántos decimos amén? Ese es el fin, ese es el final. ¿Cuántos queremos ir y estar con el Señor? Yo no quiero caer en el último momento, amada iglesia. Yo quiero irme con el Señor. Quiero estar preparado como esas vírgenes prudentes, que el Señor viene en un abrir y cerrar de ojo. No quiero que esté mi mente y mi corazón cargados. Sí, tengo que estudiar, tengo que trabajar, pero lo primero es mi salvación. Ayer me contaba mi esposa, Catalicia, de tu vecino ahí en la esquina. Un hombre que bien, que lo saludaban, fue a comprar, llegó hasta la farmacia, pero se murió. Para él es cristiana, la esposa. Gloria a Dios. No sabemos en qué momento y en qué hora va a venir el Señor por nosotros o por la iglesia. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y del Cordero estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Esto está en el libro de Apocalipsis capítulo 7, verso 12, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios, grande, maravilloso. Somos eternos, amada iglesia. Tu visión no sé dónde está puesta. Mi visión está en el cielo con el Señor. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, y me dijo: estos son los que están vestidos de ropas blancas, los que han venido. ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? Y le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cuánto hemos lavado nuestras ropas? Con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su báculo sobre ellos. Yo no me imagino ese momento, para iglesia. Si hay veces que nuestro corazón es quebrado, es partido, se derrama, tocado por Dios en este lugar, en ese día, el Dios soberano, el Dios eterno, el Dios maravilloso, extenderá su báculo sobre ellos. Ya no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Ya no tendremos a nuestro pastor, sino que el mismo Dios, el mismo Señor, nos va a pastorear como el pastor pastorea a las ovejas. Y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Yo quiero ir.
cargando tu vida, tu corazón, amada iglesia. Mira a Jesús, el Hijo de Dios, que nació en un pesebre humilde. No sé de dónde Dios te rescató, te llamó. Nunca te detengas. Ponte de pie, iglesia. Yo quiero llegar a ese lugar. Cierra tus ojos. Los músicos no sé si quieren ocupar su lugar y nadie se distraiga. Ellos van a jugar toda lágrima de los ojos. Pon la mirada en lo que no perece. Busca primeramente ese reino maravilloso que Jesús trajo un día naciendo en un pesebre. Y haz la obra, haz la tarea. Que el Señor te bendiga. Vamos a participar de la cena del Señor en esta hora, recordando lo que Él hizo. No solamente al morir en la cruz, sino al nacer en un pesebre, vivir en un hogar, caminar, ser obediente a sus padres, morir en esa cruz.